que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 18 al 21. Romanos 4, del 18 al 21. Está en el Nuevo Testamento. Bueno, así dice el texto que vamos a leer. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Ya? Otro texto dice: aun cuando había motivos para no tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en la promesa de Dios. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios y sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Ya? Oremos un momento. Gracias te damos, Dios, por este día y gracias por estar en este lugar. Queremos pedir que tu presencia pueda apoderarse de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, que ya está en este lugar, haga su obra en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que lo que oigamos pueda calar en lo profundo de nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, cuando el motivo de este mensaje, o como la idea de todo esto, se remonta hace harto tiempo atrás, a Semana Santa. Nosotros en Semana Santa, para las personas que no saben, solemos hacer un retiro de Semana Santa. Entonces en este retiro un día me llamó el hermano Eduardo, bueno, a mí me dicen Cheo, ¿ya? El Cheo, así me conocen. Entonces un día el hermano Eduardo me llamó y me dice: Cheo, ¿puedes prepararte para compartir un mensaje un día allá en el retiro? Y a mí me gusta, le dije: sí, bacán, gracias, yo lo hago. Pero ahí empezaron a venir los problemas. Entonces me dijo: ya, pero Cheo, tiene que ser el día sábado. Y tiene que ser acerca del día sábado. Y yo me puse a pensar: ¿y qué pasa el sábado en Semana Santa? Pues no pasa nada. Jesús muere el viernes, resucita el domingo, el sábado no pasa nada. ¿Y qué voy a hablar? Es todo fome. Entonces fue como el primer problema que tuve. Pero ya después dije: no, ya lo tengo que lograr. Voy a poder encontrar algo. Pero el problema terrible vino después, cuando me dijo: tiene que durar 10 minutos. 10 minutos. Y ustedes saben que yo soy bueno para hablar. Entonces, remitirme a hablar 10 minutos acerca de algo que ya era difícil, me costó mucho. Y bueno, creo que logré hacer algo, pero siempre hay cosas que van quedando y que uno va guardando. Y hoy día creo que tengo más de 10 minutos, ¿cierto? Y no mucho tampoco, no se asusten, solo un poquito más. y quiero compartir acerca de eso. Siempre, desde chico me han llamado la atención hartas cosas de Dios y he conocido hartas, a través de mi edad y de las experiencias que he tenido, he conocido como hartas partes de Dios, por así decir, o me he encontrado con Dios de distintas formas. Me acuerdo que cuando era más pequeño, o sea, a la edad de 13, 14 años, para mí Jesús era el mayor revolucionario de la historia. Y como siempre asocié toda mi vida a la ideología de la izquierda política, siempre para mí que Dios, me imaginaba a Dios con el puño izquierdo arriba, con una bandera roja y la túnica roja, caminando en las calles de Israel, no sé si me entiende. Pero a medida que fui creciendo he ido comprendiendo a Dios de otras formas y he conocido también a Dios de otras formas que he necesitado a lo largo de mi vida. He conocido a Dios como un Padre amoroso, he conocido a Dios también como alguien que me educa, he conocido a Dios como alguien que me corrige. Pero siempre había algo que me llamó la atención de Dios, que era cuando Dios se queda callado. Sí, cuando uno ora, uno espera que Dios le responda a la oración, pero hay veces en las que uno ora y Dios como que no responde.
Entonces yo decía, ¿por qué Dios no me responde? ¿Me hace la ley del hielo? ¿Habré hecho algo mal? Entonces siempre me ha llamado la atención esa parte de Dios, la parte de cuando Dios como que decide estar callado, decide no hablar. Y precisamente en base a eso y en base a las cosas que vivimos en nuestra vida, quiero hablar del mensaje del día de hoy. Ya el título de este mensaje es Rito, Silencio y Renacimiento. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de estas tres cosas, del rito, del silencio y del renacimiento. Partamos primero por el rito. Hay un texto que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 18, no lo busquen, no se preocupen, yo se los voy a relatar. Habla acerca de un profeta del pueblo de Israel. Este profeta se llamaba Elías, ¿ya? Entonces, este Elías fue el profeta más grande que tuvo Israel. Y llega un momento en el que este pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, estaba totalmente alejado de Dios. Ellos adoraban a otro Dios que se llamaba Baal, ¿ya? Entonces dice que un día llega Elías y Elías quiere demostrarle al pueblo de Israel que ellos han hecho mal las cosas y que tienen que dejar de adorar a Baal y tienen que empezar a adorar a Dios, al verdadero Dios. Entonces dice que empiezan, te lo voy a graficar como una competencia, por así decir. El primero que logra que Dios responda es el verdadero Dios. Entonces se para Elías y le dice a los profetas de Baal, que eran 400, les dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar aquí como un holocausto y yo voy a hacer lo mismo y ustedes van a hacer lo mismo y ustedes van a invocar a Dios con su forma, yo voy a invocar a Dios con mi forma y el que haga y el Dios que haga que este holocausto se prenda en fuego es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal aceptaron, Elías estaba seguro, y dice que empiezan el ritual para invocar a Baal. Entonces parten temprano en la mañana, no sabría decirte la hora, pero parten muy temprano, y los profetas de Baal se ponen así como a dar vueltas alrededor del holocausto y empiezan a gritar, Baal, Baal, ven, te invocamos, ven aquí por favor, te queremos mucho. Y Elías los miraba un poco de lejos y él les decía, oye, a lo mejor Baal está durmiendo. Tienen que hablar un poquito más fuerte. Baal, Baal, saltamos, Baal, por favor, ven a este lugar, te necesitamos. No pasaba nada con Baal. Entonces Elías le dice, oye, a lo mejor tienen que hacer cosas más extremas. Y llega un momento en que estos 400 profetas se empiezan a cortar el cuerpo. Y empiezan así a tirar sangre encima de este como holocausto para que cayera fuego. Y dieron las 12, dieron las 3, como la canción. Bueno, pero pasaron las horas, pasó mucho tiempo. Y al final el famoso Baal nunca mandó ningún fuego al holocausto y los 400 profetas estaban todos ahí muriéndose ensangrentados y el Dios en el cual ellos creían no había hecho nada. Elías, después de ver todo esto, bueno, solamente dice, Dios, demuestra que tú eres el único y verdadero Dios, que yo soy tu profeta y que tú me amas. Y al instante cayó un fuego abrasador sobre toda esta pila de madera, de un pequeño animal que había ahí también, y se consumió. Y el pueblo de Israel comprendió que el verdadero Dios era el Dios de Elías y no Baal. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida construimos nuestro diario vivir en base a costumbres, ¿ya? Costumbres, cosas que nosotros hacemos metódicamente. Yo personalmente soy una persona cuadradísimamente metódica, ¿ya? Es una cuestión terrible. Todos los días levanto el mismo brazo para hacer parar la micro, subo por la misma escalera, salgo por el mismo cosito del metro, me subo en la misma puerta, y una cuestión me da loca. Ya estoy acostumbrado a hacerlo, pero me guardo el audífono en el mismo bolsillo siempre, el pase siempre va en la billetera y hay un bolsito donde guardo la billetera en la mochila, y yo trato de amenizar mi diario vivir con ciertas costumbres, ¿ya? Trato de que la rutina no sea tan terrible con ciertas costumbres que me hacen, asumir un poco más amena mi vida. El problema pasa que muchas veces empiezo a creer que esas costumbres son las que hacen que mi vida sea buena y no los motivos por los cuales quiero vivir. Me acuerdo que una vez, es algo chistoso y que me da vergüenza contárselos, pero se los voy a decir para que me entiendan. Yo antes trabajaba de empaque, hace un tiempo lo dejé, y generalmente me iba bien, sacaba buena plata, y bueno, como imaginarán, siempre hacía el mismo recorrido para irme a los empaques, ¿ya? Salía por la misma escalera, las escaleras tienen como dos partes, por la derecha y la izquierda, yo siempre subía por la derecha, después doblaba en el mismo lugar,
Es una cuestión, me da vergüenza decirlo, pero un día me fue mal en el trabajo. Me fue mal y yo no sabía por qué me había ido mal. Y estaba triste porque me había ido mal, po. No te rías antes. Y un día, y mientras volví a mi casa, me puse a pensar por qué me fue mal en el trabajo. Y en un momento de estupidez dije, debe ser porque subí la escalera por el otro lado. Debe ser porque subí la escalera por el lado izquierdo. A veces creo que soy medio supersticioso con hartas cosas que hago, con hartas cosas que pienso, pero me he dado cuenta que cuando hago algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer y las cosas no salen como a mí me gustaría que salgan, creo que estoy haciendo mal las cosas. Entonces, yo me imagino a estos profetas de Baal que estaban acostumbrados a invocar a Baal con esos bailes, con esos saltos, con esas palabras, a cortarse el cuerpo y Baal no respondiéndole. Entonces, ahí yo creo que ellos se dieron cuenta que Baal podía no ser real. Y lo que pasa es que muchas veces nuestra relación con Dios también se basa más en un rito o costumbres que nosotros creemos que nos acercan a Dios. Me explico. ¿En qué podemos tener más fe? ¿O en qué tienes tú depositada tu fe? ¿En orar o en el Dios que responde las oraciones? Porque no hay nada de malo en orar. De hecho, es la forma que tenemos para comunicarnos con Dios. Si tú quieres acercarte a Dios, puedes orar y Dios te va a oír. Pero tu fe, ¿dónde se deposita? ¿En las palabras que salen de tu boca o en el Dios que escucha las palabras que salen de tu boca? Me he dado cuenta que a lo largo de mi vida muchas veces he creído más en las palabras que salen de mi boca que en el Dios que escucha las palabras que salen de mi boca. Me he dado cuenta que muchas veces he creído que Dios se va a comportar de cual o tal forma de acuerdo a cómo yo haga las cosas, porque creo que descubrí cómo se comporta Dios. Yo estoy estudiando en la Universidad de Ingeniería y cuando estudiamos, a veces los ramos son muy difíciles y hay momentos en que la materia es mucha y no alcanzamos a estudiar. Y hay una palabra mágica que nosotros tenemos para estudiar que se llama papeo, ¿ya? Papeo, no sé si alguien más la conocerá. Entonces, el papeo significa que uno, en vez de como estudiar la materia y entender por qué pasan las cosas, uno mira el ejercicio y lo hace nomás. Es como, el profe siempre pone el mismo ejercicio todos los años, entonces el próximo año va a poner el mismo y yo tengo que aprenderme lo que hizo y cambio los números y siempre va a ser igual. Entonces, no les voy a mentir, el papeo me ha salvado muchas veces la vida, ¿ya? Muchos ramos los he pasado gracias a ese método maravilloso de estudio. Y muchas veces he creído que he papeado a Dios, ¿ya? Si a lo mejor doblo mis rodillas en 45 grados y mi columna está completamente recta, entonces Dios me va a escuchar. Si el día domingo voy a la iglesia y en el momento de la oración levanto las manos, Dios se va a fijar más en mí que en la persona que no las está levantando. Si oro los días en la mañana, entonces Dios va a escuchar todas mis oraciones más que la persona que no lo hace. Y algunas veces he creído que he descubierto la fórmula para invocar a Dios, cuando Dios no tiene fórmulas de invocación. He descubierto que lo que yo hago es más importante que lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde está el error. Y ahí es cuando empieza el rito. Entonces, me gustaría que asocies tu vida con Dios, mi relación con Dios, nuestra relación con Dios, asociemos nuestra relación con Dios a andar en un auto. ¿Ya? Cuando uno se sube al auto, se pone el cinturón, etcétera, etcétera. Y para que el auto empiece a andar, uno aprieta el acelerador, ¿cierto? El auto empieza desde cero y a medida que tú vas presionando más fuerte el acelerador, empieza a andar cada vez más rápido, más rápido y más rápido y más rápido. Pero ¿qué pasa cuando tú sacas el pie del acelerador? El auto no para inmediatamente, sigue moviéndose pero cada vez disminuyendo más la velocidad. La disminuye, hasta que llega en un momento a cero y el auto se detiene. Lo que te quiero decir es que cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, nosotros permitimos que Dios ponga el pie en el acelerador de nuestras vidas y nuestra vida comience a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero llega un momento en el que nosotros decimos, o en el que al menos yo muchas veces he dicho, creo que ya descubrí hacia dónde vamos, saca tu pie del acelerador y déjame andar con el vuelo porque sé hasta dónde vamos a llegar. En el momento en el que Dios saca el pie del acelerador, el auto se va a seguir moviendo. Y quiero contarte
que las oraciones Dios te las va a seguir respondiendo, que las costumbres que tenías para conseguir ciertas cosas Dios las va a seguir alimentando, y que muchas de las cosas que hiciste mientras Dios estaba acelerando el auto van a seguir ocurriendo. Pero cuando el auto se pare, ay, ¿Dios dejó de escuchar mis oraciones? ¿Dios se alejó de mi vida? ¿Dios se separó de mí? ¿Dios se olvidó de mí acaso? Andar con vuelo nos va a servir para andar un poco de tiempo, pero el auto al final del día se va a detener. Lo que tenemos que procurar es que nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios no sea un rito, sino que sea una vida profundamente entregada hacia Él. Hemos conocido a Dios. Salir del rito y empezar a vivir una vida profunda es algo difícil. Olvidar a Dios significa que nosotros creemos que podemos hacerlo por nuestra cuenta. Cuando nosotros creemos que ya descubrimos el método de Dios, cuando creemos que sabemos hacia dónde va todo esto, entonces le quitamos a Dios el pie del acelerador y empezamos a movernos como queremos. Y ahí es cuando nos empezamos a olvidar a Dios, nos empezamos a olvidar de Dios. Claro, pero si cuando yo oré, yo lo logré, entonces ahora tengo que volver a orar. Y no pasa. Y no es que la oración sea el problema, es que confías más en la oración que en el Dios que escucha la oración. Confío más en hacer un ayuno que en el Dios que responde al ayuno. Confío más en levantar mis manos que en el Dios que ve mis manos levantadas. Hoy día Dios se quiere acercar realmente a nuestras vidas y tenemos que acercarnos a Él, ¿ya? En segundo lugar, quiero hablarte del segundo tópico, el silencio. Cuando el auto se detiene, estamos en velocidad cero, 0 kilómetros por hora, 0 movimiento, estancadísimos. Ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿Dios ya no está presente? ¿Dios se fue de mi vida? ¿Dios me desechó? ¿Dios se alejó de mí? Cuando las costumbres ya no empiezan a funcionar, cuando las cosas ya no empiezan a andar como queríamos, ¿Dios me ha botado? ¿Dios se ha alejado? Nos olvidamos de Dios, y cuando Dios es olvidado, Él solamente desea aguardar silenciosamente hasta que lo volvamos a buscar de todo nuestro corazón, llenarnos de fe y tener la certeza de que Él escucha a todos los que le buscan. Pero aceptar que el auto está detenido es todo un tema. Es todo un tema. E incluso ver que Dios está callado es una cuestión terriblemente amarga, terriblemente terrible. Mucha parte de mi vida crecí más que amando a Dios, teniéndole miedo a Dios. Teniéndole miedo a Dios por las cosas que podía hacer contra mi vida, por las decisiones malas que a lo mejor pudiera tomar en algún momento determinado en mi vida y las consecuencias que iba a tener. Que sí, crecí creyendo que cuando Dios habla uno se calla, que cuando Dios hace uno obedece y que uno no puede decir nada, que uno no puede opinar nada, que uno es un completo esclavo sumiso delante de Dios. Pero a lo largo de mi vida he comprendido que cuando Dios permanece en silencio, porque sí, el auto se me ha detenido el auto, he aprendido que sí puedo reclamarle a Dios, que sí puedo hacerle preguntas, he aprendido que tengo que aceptar que me equivoco, que tengo que permitirme aceptar que he fracasado para poder pedirle a Dios que nuevamente apriete el acelerador del auto de mi vida. Incluso está permitido, amigo, amiga, que nos visitas en esta tarde, amigo, amiga, que vienes hace mucho tiempo en esta tarde, si el día de hoy tu auto está detenido, quiero decirte que no por eso estás lejos de Dios, pero Dios se quiere acercar a ti en esta tarde si tú lo buscas con fe en tu corazón. Creemos muchas veces que el rito consigue las cosas que soñamos. Creemos que seguir un rito, seguir ciertas costumbres, consigue las cosas que anhelamos en nuestro corazón. Pero muchas veces creer en un rito y no creer en Dios nos aleja de todas esas cosas que queremos cumplir. Hay una parte de mi vida que se la he contado a pocas personas y que no tenía pensado contárselas hoy día, pero desde que tengo como 14 años siempre quise entrar a la universidad. Siempre he sido agrandado. Las personas que me conocen hace más tiempo saben que fui un cabro chico pesado. Hoy ya soy pesado, pero no tanto, creo.
Pero siempre me junté con gente más grande que yo. Entonces cuando ya iba como en primero medio, todos mis amigos ya estaban en la universidad, o ya estaban pronto a titularse. Y mi colegio era terrible y las vías universitarias eran geniales. Entonces lo que yo quería era entrar a la U. Creo que nunca he esperado tanto una etapa de mi vida. Nunca esperé tanto una etapa en mi vida, entrar a la U. Y más o menos a los 16 años yo ya tenía claro a lo que me quería dedicar. Aquí en la iglesia, yo quería servir a la iglesia. Desde los 16 años más o menos supe que quería servir aquí. Y Dios tenía el pie puesto en el acelerador en ese momento de mi vida. Entonces yo dije, ya tengo que alcanzar los sueños que quiero alcanzar. Tengo que conseguir los sueños que deseo. Y iba en cuarto medio, tenía 18 años, recuerdo, y no sabía qué estudiar. Y le pregunté a algunas personas, oye, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué me recomiendas? Aquí, allá. Y entre consejos y entre malas decisiones que tomé, me puse a estudiar ingeniería. Estoy en sexto año de ingeniería. Nunca me gustó la ingeniería. Nunca. Fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Pero cuando tenía 17 años, yo quería servir a esta iglesia y en un momento de mi vida pensé, el pastor de esta iglesia es ingeniero, el pastor que lo ayuda es ingeniero, le voy a hacer la pega más fácil a Dios, voy a ser ingeniero. Total, me gustan un poquito las matemáticas. ¿Sabes que el primer año me fue bien? Pasé los ramos súper bien. Segundo año se empezó a complicar un poquito la cosa. Me habré echado a lo mejor un ramo o dos. Tercer año ya estaba muriéndome y en cuarto quería salirme de la carrera. Y creo que la etapa que más esperé en mi vida con más ansia ha sido la etapa más terrible que he vivido. La etapa más terrible, porque quise aliviarle la pega a Dios, porque quise decirle a Dios, ya sé a dónde va este auto, saca tu pie y el vuelo nos va a hacer llegar. Y han sido los primeros 4 años de mi carrera universitaria como ingeniero, creo que han sido en ese aspecto de mi vida han sido los 4 años más terribles que he vivido. Me acuerdo que un día ya, más o menos en diciembre de hace 2 años atrás, 2017 habrá sido, yo creo, iba en el auto y ese año fue malo, fue nefasto. Yo creo que tomé como 11 ramos y me habré echado como 5. Y iba en el auto a la casa, iba triste, iba medio desesperado y yo iba con mis 2 hermanos, mi papá y mi mamá. Y me puse a llorar en el auto y yo no lloro. Y les dije, estoy chato de la U, estoy chato de esta carrera, no sé por qué me puse a estudiar esto, no sé por qué estoy haciendo esto y me quiero cambiar, me quiero salir, no quiero hacerlo, me siento presionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegué a un punto en el que de verdad le decía a Dios que por qué me hacía vivir estas cosas, por qué me permitía vivir estas partes de mi vida que yo no quería, si todo lo que yo quería hacer era por Él. Mis hermanos iban llorando conmigo al lado, así fue una cuestión terrible. Mis papás sufriendo adelante, no conversamos ese día en la noche. Y viví ese periodo de mi vida, ese año, creo que viví un momento silencioso de Dios para mi vida, terrible, que no supe cómo enfrentarlo. Solamente cuando me di cuenta que me había equivocado y que había fracasado y que fracasé en mi vida universitaria, pude decirle a Dios que me ayudara a salir adelante. Ahora estoy en sexto, estoy en mi último semestre, espero. Estoy haciendo la tesis, quiero encontrar trabajo, pero ese silencio fue tortuoso porque, ¿sabes? Creí más en las costumbres que conocía acerca de Dios que en el Dios que me podía ayudar. Si no hubiera estudiado ingeniería, quizás en qué estaría mi vida ahora, y seguramente también estaría sirviendo a la iglesia, pero por una mala decisión que tomé, cuando creí que conocía a Dios, erré mucho tiempo en mi vida, pero no importa, porque después del silencio viene el renacimiento. Gracias a Dios por eso, porque después de la tristeza viene la alegría, porque después del llanto viene el consuelo, porque después del sufrimiento viene el renuevo, porque después de la caída uno se levanta, porque después de que uno sufre uno encuentra tranquilidad y esperanza en el Señor.
Y el renacimiento que Dios te promete, lo que Dios te promete es mayor que lo que tú sueñas. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es mayor que lo que tú esperas. Lo que tú vas a recibir es más grande que lo que tú estás mirando. Y en esa parte de mi vida estoy ahora. En Juan 2, del versículo 7 al 10, se relatan las bodas de Caná. Las vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces Jesús va a un matrimonio y en el matrimonio se acaba el vino. Y Jesús, yo me imagino que estaba como por ahí medio infiltrado, ojalá no me vean, no me hagan hacer las cosas, pero llega la mamá de Jesús, María, y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿y a mí qué? Y María le dice: conmigo no. Conmigo no. Contra toda autoridad menos la de mi mamá, ¿cierto? Entonces María le dice a Jesús: pero Jesús, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ella le dice a las personas que estaban ahí sirviendo en el banquete: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Bueno, y Jesús hace el gran milagro que transforma el agua en vino. El agua en vino. Terminan de transformar el agua en vino, la toma el catador. Aquí tenemos un excelente catador de bebidas en esta iglesia, quiero que lo sepan. ¿Ya? Es un amigo, ¿dónde está? El Seba, ¿ya? Pero ahí hay un catador de vino, ¿ya? Y este catador llega y prueba el vino. Y yo me imagino como la situación de los novios, una situación terrible, así embarazosa. Chuta, vamos en el cuarto día de matrimonio y se nos acabó el vino y el matrimonio dura 7 días, una semana. Un matrimonio que dura 7 días, la cuestión terrible, ¿ya? Pero vamos en el cuarto día y se nos acabó el vino. ¿Y qué hacemos? Entonces yo me imagino al novio, a la novia, el papá, la mamá y todos juntos, reunión de comité, staff. Vamos a solucionar este problema. Y llega el catador y le dice: tú al novio, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dejaste el mejor vino para el final? Si el mejor vino va al principio. Cuando empieza el matrimonio tú sirves el mejor vino, no cuando está terminando. Ya vamos en el cuarto o quinto día, hasta ahora la gente se toma el agua del florero. ¿Cómo se te ocurre servir un vino tan fino? ¿Ya? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, he aprendido que el mejor vino no va al principio, ¿ya? Que la mejor experiencia con Dios no la estás viviendo hoy día. Que lo mejor de Dios no lo viviste ayer. Lo mejor de Dios lo vas a vivir mañana. Que la mejor parte de tu vida con Dios no la estamos viviendo en este momento, sino que Él la va a comenzar a hacer hoy día, en 1 hora, en 30 minutos, en 15 minutos, en 10 minutos, en 5 minutos. Lo mejor de Dios para tu vida empieza hoy. Entonces, no quiero ser sensacionalista, pero yo quiero hablarte de lo que dice la Biblia, ¿ya? Quizás tú que nos estás visitando has escuchado a las personas que aquí hablaron y dices: quiero vivir lo que ellos están viviendo. Y te digo, es algo maravilloso lo que ellos están viviendo, pero lo que ellos van a vivir mañana no es nada comparado a lo que dijeron hoy día. Quizás hay personas aquí que están atravesando ese tortuoso momento de cuando Dios se queda callado y dicen: ya no puedo tener la fe de esas personas. ¿Qué pasó con mi fe? Necesito recuperar la fe que tuve cuando creía en Dios. Pero quiero decirte que la fe que puedes tener hoy día va a ser mejor que esa. Va a ser más grande que esa. Va a ser más delicada que esa. Va a ser más maravillosa que esa. Oye, encuentrista, ¿tú crees que ya conociste lo mejor de Dios? Está ahí interna, vas en el 40% todavía. 40%. Hay mucho más que conocer de Dios. Hay mucho más que conocer de Dios. Iglesia del Espíritu Santo, ¿crees que el mejor tiempo ya ocurrió cuando este movimiento se fundó? No, el mejor tiempo viene ahora. El mejor tiempo para esta iglesia viene ahora. El mejor periodo para esta iglesia viene ahora. No quiero ningunear lo que muchos de ustedes vivieron y lo encuentro maravilloso, pero estoy más feliz y yo sé que ustedes me van a envidiar a mí porque yo voy a vivir cosas que ustedes no vieron y a lo mejor las van a ver y se van a alegrar, pero yo las voy a vivir y las voy a hacer y ustedes también las pueden hacer.
pero después del tortuoso silencio, después de que el auto ya está detenido, es tiempo de que le saquemos el freno de mano y le digamos a Dios, mete el pie en el acelerador de nuevo. Y empieza a andar, y empieza a andar, y empieza a mover. Es tiempo de que volvamos a permitir que Dios tome el control de las cosas. Es tiempo de que volvamos a permitir que Dios ponga su vida en nosotros. De que ya no creamos en costumbres, que no creamos en ritos, que no creamos en si hago esto otro. Todo lo que dice la Biblia para acercarte a Dios es necesario. Pero lo que dice la Biblia, que tú por medio de estas cosas te acercas. Pero tú necesitas estar con Dios, no simplemente acercarte a Dios. Necesitas estar al lado de Él. Entonces orar, maravilloso, es un medio. Ojalá oráramos todos los días de nuestras vidas. Me cuesta orar todos los días. Pero si puedo orar todos los días, le daría gracias a Dios y me esforzaría en hacerlo. Pero comprendo que la oración es un puente para llegar a Dios. Y Dios no quiere que yo adore el puente. Dios quiere que yo lo adore a Él. Dios quiere que yo esté cerca de Él. Entonces el método no es el secreto. El secreto es qué tan cerca queremos estar de Él. El secreto es que cuán decididos estamos a romper la comodidad y el confort para hacer algo completamente nuevo, para que Dios se revele nuevamente a nuestras vidas. Cuán decididos y decididas están a hacer algo completamente nuevo y diferente para que Dios empiece a obrar nuevamente. El mejor tiempo de esta iglesia, te lo vuelvo a repetir, va a ser mañana. El mejor tiempo de esta comunidad va a ser mañana. Amigo que nos visitas, el mejor tiempo para tu vida no va a ser hoy día cuando recibas a Dios, va a ser mañana cuando experimentes la plenitud de su compañía. Encuentrista, lo mejor de Dios no lo viviste este fin de semana, lo puedes vivir mañana, la próxima semana, en 1 año, en 2 años, en 3 años, si permaneces fiel cerca de Dios y si decides deshacerte de los ritos. Dios quiere que rompamos las cadenas de los ritos. Dios quiere hacer el milagro en esta iglesia. Y cuando el milagro ocurre y cuando los ritos caen, la libertad de Dios ocurre. Entonces ya no basta que nos pongamos a bailar alrededor de la iglesia. Simplemente tenemos que decir, Dios, demuestra que eres real. Demuestra que eres verdadero. Y Dios, por su amor y su fidelidad para mi vida, para tu vida, para la vida de esta iglesia, va a hacer la obra y va a hacer el milagro. No me imagino una iglesia en ocaso, me imagino una iglesia que está renaciendo. No es una flor que se marchita, es una flor que se está abriendo ante el sol que nos está alumbrando. La esperanza de que el día de mañana va a ser mejor de las cosas que hemos vivido está a la vuelta de la esquina y tenemos que tomarlo con nuestras manos y aferrarnos profundamente a las promesas del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bueno, se me acabaron los 10 minutos. Te quiero invitar a que oremos un momento. Si te puedes poner en pie, por favor.